Comenzamos este segundo bloque nuevamente y lo habíamos prometido. Ahora vamos a tener un fragmento de la entrevista realizada al arquitecto Fernando Arispe Bravo, que es docente de aquí de la Facultad de Arquitectura, y en especial con él vamos a conversar el tema del hábitat, un dato no menor y además un tema interesantísimo porque está muy vigente y tiene que ver directamente con esto del debate que se presenta dentro de las aulas, la importancia de la investigación respecto a esta temática. Claro, él va a insistir en la necesidad de debatir desde el alumnado el concepto de hábitat, ¿no? Es decir, vivir y desarrollarse en un ámbito donde hoy, por ejemplo, las ciudades ya se van transformando y donde cada vez más hay justamente mayor cantidad demográfica, si se quiere. Hoy el traslado del campo a la ciudad, que empezó hace muchos años, hoy prácticamente es inherente a las grandes ciudades. Hoy en las grandes ciudades se concentra la mayor cantidad de población y justamente él va a insistir en desarrollar y debatir este tipo de hábitat para hacerlo más saludable. Así es, vamos a escucharlo entonces al arquitecto Fernando Arispe Bravo. Hablar de urbanismo prácticamente es hablar de todo, porque el urbanismo es una disciplina que de alguna forma, al ser la disciplina que estudia las ciudades para abordarlas, para conocer su problemática, para integrarla en la sociedad, para que la sociedad se integre al concepto mismo de ciudad, en realidad es hablar de un montón de temas. Siempre hemos dicho con los alumnos que abordar el urbanismo es como abordar una esfera con un montón de temas donde siempre vamos a entrar exactamente al mismo tema, ¿no? Al tema de un mundo complejo de relaciones, de temas, de funcionalidades, de experiencias, de historia, de estructuras, de una serie de valores que están presentes en lo urbano, en donde la sociedad se ve reflejada no solamente en sus deseos de progreso, sino en sus deseos de ser como ciudadanos, de ser ciudad, en sus deseos de identificación, de encontrar una identidad en los espacios. Y de alguna forma en la carrera de arquitectura, que siempre se pregunta uno por qué el arquitecto tiene que estudiar el urbanismo, es precisamente porque el arquitecto necesita encontrar un ámbito o un marco de realización de sus creaciones espaciales. Y las creaciones espaciales tienen que responder a la necesidad fundamentalmente de hábitat. El hábitat hoy en día es uno de los temas fundamentales en lo urbano. Hace rato se hablaba del tema de movilidad, se hablaba del tema de espacio público y se hablaba, y ahora yo me gustaría hacer hincapié en el tema del hábitat como uno de los grandes temas, de los grandes paradigmas que hoy se presentan como dignos de abordar, puesto que se rompe con ese antiguo paradigma de que las ciudades solamente son vivienda, o sea, o representa un conjunto de viviendas, y el urbanista simplemente tiene que ver déficit de viviendas y ver de qué manera la solventa, o los estados están encaminados hacia esto. Los arquitectos deben entender que el hábitat es un concepto que asimila al concepto de la vivienda y lo integra hacia otro tipo de necesidades como son sus infraestructuras, el espacio público, la misma movilidad, etcétera, una serie de temas que conforman el hábitat, a diferencia de lo que era simplemente la vivienda. Antiguamente, y digo antiguamente hace unas décadas, se pensaba que el gran problema de las ciudades era el déficit de vivienda, y hoy vemos que no es precisamente el déficit de vivienda, sino la distribución de la misma con relación a la distribución de espacios públicos para la movilidad. Ese es precisamente el valor que se le tiene que dar al hábitat. Y fundamentalmente nuestra labor como arquitectos está en no entender a la obra arquitectónica como una obra aislada, como una obra simplemente que se le va a construir a un individuo, sino una obra que se tiene que insertar dentro de un medio social, dentro de un tejido social. Entender que no solamente somos constructores de un tejido físico espacial, que es el electrocardiograma que siempre vemos en las ciudades,
o sea, toda la maqueta, el tejido, sino que también somos constructores de un tejido social y que tenemos que dar cuenta de la complementariedad entre lo físico-espacial, entre la dimensión físico-espacial de la ciudad y la dimensión social, económica, antropológica y cultural de las ciudades. Antes, por ejemplo, el arquitecto a principios del siglo XX se había constituido como el gran constructor de las ciudades, como el gran diseñador de las ciudades. Era el que decidía cómo se tenía que hacer una ciudad. Hoy se reconoce que el arquitecto tiene un rol específico como constructor de ciudad, un rol específico dentro de una interdisciplinaridad en donde tiene que estar consciente de ese rol y no precisamente asumir la visión del urbanista que desde la erudición quiere construir la ciudad de arriba a abajo, sino más bien construirla de abajo hacia arriba. Saber consultar a la gente que vive en la ciudad para poder resolverle los espacios. En este ámbito y en este año hemos insistido mucho con los alumnos de que precisamente tengan esa visión de abajo hacia arriba, entender los espacios como algo demasiado simple, como algo que tenemos ahí afuera, que tenemos una sociedad que quiere vivir en ellos y a partir de ellos ir creciendo en intelectualidad y no partir de la erudición de las teorías para después bajar hacia abajo. O sea, invertir un poquito esos papeles es muy importante porque nos acerca a la solución de los problemas. Y nos despedimos de este segundo bloque, conversamos entonces con el arquitecto Arispe Bravo y es importante destacar, más allá de que no estamos especializados en la temática, además está decir, pero esta cuestión vinculada a la migración, ¿no? Al traslado demográfico del campo a la ciudad, tienen un montón de razones de ser y entre ellas, sin lugar a dudas, está vinculado con esta cuestión de que todo sucede en los centros urbanos. Estoy refiriéndome a lo que tiene que ver con la educación, con la política, la economía, todo lo que tiene que ver y está vinculado con el ambiente social. Y de ahí es que todas estas líneas de transporte también se han ido desarrollando a lo largo de las décadas, con lo cual es un tema que tiene una gran vigencia y que es por eso que pudimos contactarnos con el arquitecto Fernando Arispe Bravo. Y además es un fenómeno que pasa a nivel mundial, no solamente es propio de nosotros, sino los grandes desarrollos, las grandes urbes tienden a esto. En el próximo bloque, Florencia, te proponemos a vos y a la audiencia escuchar los testimonios de los alumnos de la Facultad de Arquitectura, justamente y a propósito de lo que el profesional indica, ¿no? La iniciativa de debatir esto desde las aulas. Ya volvemos.